En este capítulo revisaremos la estructura de la fuente de standby, así como las fallas comunes que se presentan en ella y la manera de darle servicio. La fuente de alimentación de standby es la que se encuentra en este lugar. Esta fuente debemos de comprobar que esté operando. Les recuerdo que nos va a entregar un voltaje de 3.1, 3.3 voltios de directa. Para comprobarla es muy sencillo. Simplemente vamos a alimentar con un voltaje de corriente alterna la entrada de la fuente. El punto negativo del multímetro digital lo vamos a colocar en la tierra fría, al multímetro en medición de voltios de corriente directa. Y la punta positiva la vamos a colocar en la salida de 3.3 voltios. Observe el voltaje que está presente, 3.3 voltios. Esto significa que la fuente de standby se encuentra trabajando perfectamente bien. En caso de que no estuviera presente este voltaje, entonces tendríamos que verificar el circuito. Pasemos a ver los elementos que forman a la fuente de standby. Esta es la fuente de alimentación de standby. Aquí podemos observar el transformador de standby. Vemos de este lado a este IC6102, el cual es el integrado switchador o conmutador. Realizamos la medición en la terminal número 3 del conector y estaba el voltaje presente, pero en caso de que no lo estuviera, tendríamos que revisar esta sección. Pero quiero que usted se ubique perfectamente en esta sección, en dónde está, de dónde se alimenta, y le pido que se vaya a la sección de animaciones en la página número 3. Aquí podemos observar cómo está presente la salida de voltaje de la fuente de standby, 3.3 voltios, que fue los que medimos hace unos momentos. Sin embargo, esta fuente de alimentación también nos entrega otro voltaje. En este caso está marcado como 12 voltios, aunque la fuente de alimentación real que tenemos aquí en el banco de trabajo nos entrega un voltaje un poquito superior. Este voltaje puede ser incluso hasta de 19 voltios. La fuente de alimentación de standby que estamos observando en este lugar es una fuente de alimentación que se va a alimentar de un voltaje. El voltaje con el cual se alimenta es de 395 voltios. Este voltaje proviene del circuito PFC, que comentábamos que era Power Factor Control o control de factor de potencia. Se alimenta del voltaje que recibe del puente principal y este voltaje a su vez viene del voltaje de corriente alterna. Entonces, el voltaje de corriente directa que recibe el PFC es doblado porque esa es la función de esta etapa, de este circuito. Y el voltaje es entregado directamente hacia la fuente de standby. Esta fuente de standby nos va a entregar 3.3 voltios y nos va a entregar 12 voltios o 19, según sea el caso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en el diagrama a este transformador, que es el transformador de standby, y al circuito integrado IC6102, que es el integrado switchador. Para ello, vayamos a la página número 43 del manual de servicio. Aquí podemos observar al transformador, el 101. Va conectado por la terminal número 6 hacia nuestro integrado switchador. El integrado switchador es el IC6102. Este integrado tiene internamente un transistor del tipo MOSFET conectado entre las terminales número 5, la 7 y la 8. De ahí que venga la letra S de source o fuente en estas terminales. Mientras que en la terminal número 5 va la terminal de drain o drenador. La terminal 7 y 8 van hacia tierra
tierra caliente. Y la terminal número 5 va a ir conectado directamente hacia la pata 6 del transformador, que es el primario. Y aquí yo voy a tener la conexión número 4. Por esta conexión que yo tengo aquí, se va a recibir el voltaje del circuito PFC, que es el doblador de voltaje. Veamos el diagrama a bloques. Recuerden ustedes que en el diagrama a bloques habíamos mencionado que la fuente de standby recibía el voltaje de 395 voltios cuando el televisor está encendido, 380, 390, 395 voltios de corriente directa, entregados por el PFC. Y la fuente de standby recibe esta tensión y nos entrega 3.3 y 12 voltios. Hace unos momentos realizamos la medición en el conector y es precisamente el voltaje que sale en este lugar del diodo D6201. Ese diodo D6201 lo tenemos aquí presente. Este es el voltaje de salida. Y tenemos nosotros AC6202 colocado en la salida, que es el capacitor de filtro. Los 3.3 voltios van a estar presentes en este lugar. Eso nos indica que está funcionando la fuente de alimentación. La fuente de alimentación está trabajando, o sea, está switchando. El voltaje que llega en la pata 4 ya mencionamos que proviene directamente del circuito PFC y que son 395 voltios cuando el televisor está encendido. Un poquito más adelante vamos a hacer esta medición. Aclaro que cuando el televisor se encuentra apagado, el voltaje que se presenta en este lugar fluctúa entre 170 o 180 voltios. Entonces, quiere decir que esta fuente de alimentación de standby es una fuente de alimentación regulada, porque no importa que lleguen 180 voltios o 395 voltios, no importa. Siempre va a entregar a su salida un voltaje de standby de 3.3. Es una fuente de alimentación regulada. Si no hubiera a la salida el voltaje de 3.3 voltios que estamos haciendo mención, significaría que no está presente el switcheo. Y si no está presente el switcheo, significa que puede no estar recibiendo voltaje por la terminal número 4. Por lo tanto, este transformador, si no está conmutándose, no está trabajando, debemos de verificar que en su terminal número 4 se reciba la tensión del PFC, o sea, este voltaje. Esa medición la vamos a realizar por medio del multímetro. Inclusive podríamos realizar la medición en la terminal número 5 del circuito integrado IC6102. Esa medición la haríamos directamente en nuestro circuito integrado en la terminal número 5. Ahora bien, en algunas ocasiones se llega a presentar una falla. La falla es que a la salida, en el voltaje de 3.3 voltios, el voltaje está presente, pero sube y baja. Puede llegar 2 voltios y baja, 2 voltios y baja, 2 voltios y baja. Si hay voltaje a la salida, significa que está switchándose el integrado. Si no hubiera voltaje, significa que no se está switchando el integrado. Si no hay voltaje, hay 0 voltios a la salida, repito, no se está conmutando. Puede ser por falta de alimentación del voltaje, o sea, que tuviéramos 0 voltios. O pudiera ser que el mismo integrado se encuentra dañado. Si este integrado se encuentra dañado, no va a haber switcheo. Pero decíamos que si usted mide a la salida, o sea, en los extremos de C6202, que ya es tierra fría, de este lado ya es tierra fría, porque estamos en el secundario, entonces significa que si hay un voltaje que sube y baja, es provocado por
un mal funcionamiento del circuito. Si este circuito integrado está switchando, entonces va a haber voltaje a la salida. Si está switchando mal por una mala polarización, va a haber voltaje a la salida, aunque el voltaje de 3.3 no sea exacto. ¿A qué me refiero? Si usted mide en los extremos de C6202 y encuentra que el voltaje está subiendo y bajando, puede subir de 0 a 2 y baja a 0, 0 a 2 y baja a 0. Entonces significa que si hay conmutación, no de forma correcta, pero hay conmutación. En ese caso, usted deberá verificar la polarización, el voltaje que recibe en la terminal número 4. Este voltaje proviene de este diodo rectificador y de la terminal número 2 del transformador. Y el voltaje es filtrado por este capacitor, por C6121. Si este capacitor falla o este diodo falla, va a provocar que el voltaje de alimentación no sea el correcto y por lo tanto el switcheo o la conmutación no sea correcta. El switcheo en este lugar debe de ser el correcto. Recuerden ustedes que el MOSFET básicamente es un interruptor, el cual va a estar abriendo y cerrando para realizar el efecto de conmutación. Por lo tanto, debemos de comprobar que el voltaje en la terminal número 4 sea el correcto, esté bien polarizado, no esté fluctuando. En caso de que el voltaje esté fluctuando en la terminal 4, significa que tenemos problemas en la polarización en la terminal 4, motivado por falla en el capacitor de filtro o en el diodo que alimenta a esta terminal. Es muy importante verificar el voltaje que entrega el diodo D6201, o sea, el voltaje en los extremos del capacitor C6202. Es un voltaje de 3.3 voltios. Si yo verifico la tensión que existe a la salida y no es la correcta, significa que algún elemento de la fuente de alimentación de standby está fallando. Ahora bien, yo puedo tener un problema aquí, que el voltaje esté, por ejemplo, en lugar de 3.3 en 5 voltios, o en lugar de 3.3 puede estar en 2 voltios permanentes. Eso significa que la fuente de standby ha dejado de regular. La fuente de standby tiene a su salida una línea de retorno, una línea de retroalimentación. Esta línea de retroalimentación alcanza a estos componentes, alcanza a este optoacoplador. Este optoacoplador lo podemos observar en este lugar. Este optoacoplador es este dispositivo, el PH6102. Este elemento es un optoacoplador que me retroalimenta el voltaje hacia la terminal número 2 del integrado, conocida con el nombre de terminal feedback. Y este optoacoplador va conectado a un integrado marcado como IC6201, que es un AZ431L. Es un tipo de circuito integrado especial. Es una especie de diodo Zener regulable. En su operación tiene 3 terminales. Cuando alguno de estos componentes fallen, ya sea resistencias, ya sea AZ431L, optoacoplador o alguna de estas resistencias, va a provocar que en la salida no tengamos la tensión adecuada. Sí va a haber voltaje a la salida, pero no está en el rango correcto. O está más arriba o está abajo del valor esperado. Si en esta fuente llegásemos a tener ese problema, entonces debemos de verificar este circuito integrado, que por cierto, usted lo puede reemplazar por un
TIL 431. El TIL 431 reemplaza perfectamente a este dispositivo y es bastante comercial. Ahora bien, el optoacoplador, si usted desea reemplazarlo, lo puede reemplazar por el PC123. El PC123 es un optoacoplador que lo puede encontrar muy fácilmente. Ahora bien, hagamos una síntesis de todas estas pruebas que acabamos de mencionar. Usted, con una simple prueba, que es midiendo en el voltaje de standby, midiendo a la salida de estos capacitores, usted debe de encontrar 3.3 de voltio. Si usted encuentra ese voltaje, significa que su fuente de standby está operando. Casi al 95% podríamos decir que su fuente de standby está perfectamente bien y no presenta ningún problema en el 95%. Si el voltaje que está presente aquí sube de 0 a 2, de 0 a 3 y baja, sube y baja, entonces verifique el voltaje de polarización, verifique el diodo y el capacitor que se encuentran conectados en la terminal 4. Si el voltaje que está a la salida está arriba o está abajo, no fluctuando, simplemente está arriba o está abajo, entonces en ese momento es momento de checar sus componentes de retroalimentación, de regulación, formado por todos estos dispositivos que estoy señalando, tanto las resistencias, el TIL 431, el optoacoplador y la línea de retroalimentación en la terminal número 2. Todos estos componentes deberán de ser verificados. Ahora, ¿por qué mencioné que si el voltaje de 3.3 voltios está presente, significa que el 95% de la fuente está bien? Porque no olviden que la fuente de standby, además de entregarme una tensión de 3.3, me va a entregar una tensión mayor, que puede ser de 12 voltios, que puede ser de 19 voltios. Este voltaje de alimentación va a alimentar a varios circuitos electrónicos. Entre ellos va a alimentar al PFC. Entre ellos va a alimentar a la fuente primaria. Entonces, si este voltaje no está presente, vamos a tener problemas en el funcionamiento del PFC y vamos a tener problemas en el funcionamiento de la fuente primaria. Este voltaje elevado de la fuente de standby, este voltaje sale de una terminal del transformador de standby, o sea, de la terminal número 1, vía el diodo D6103. Este voltaje es un voltaje que vamos a medir en unos momentos más. Yo en este momento les pido que recuerden entonces una cosa. La fuente me va a entregar un voltaje de 3.3 de salida y un voltaje más alto que puede ser un voltaje de 12 a 19 voltios. Esos son los voltajes que me entrega la fuente de alimentación. Si la fuente de standby me entrega 3.3 y 12 voltios, significa que está operando correctamente. En el siguiente capítulo analizaremos la estructura del rectificador principal y del circuito PFC.